tus manos, cierra tus ojos. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Con corazones sinceros, Lleno de alabanza. Poderoso Dios. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración, poderoso Dios. Aleluya. Dile, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, tú eres digno, poderoso Dios, de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes, Espíritu Santo, Señor de Señores. Tú eres el Cristo maravilloso, tu presencia del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Tú eres digno de que todos te adoren, Señor. Tu presencia esté con nosotros. Venimos ante ti, Señor, con corazones, dile, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración, cántale al Rey con amor, con gracia. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, Señor. Tú eres de que todos te adoren, dile. De que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres de que todos te adoren. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, que vamos a impartir. Porque eres bueno, Señor. Porque no hay otro lugar más especial, Señor. Aunque muchos te han dado la espalda, Cordero,
de la tempestad, Señor, aunque venga, Señor, lo que venga, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, y no hay nada tan precioso, Señor, que estar en tu casa adorándote con todo el corazón. Tú eres digno, dile, de que todos te adoren, Señor. De que todos te adoren. Aleluya. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, Señor, porque hemos de continuar este servicio bajo el poder de tu unción del Espíritu Santo. Señor, te pido que en esta tarde, Señor, unja mis labios, unja mi vida, Señor, para dar tu palabra conforme tu gracia, y que tu Espíritu Santo, Señor, edifique vuestros corazones, vuestras mentes, vuestros cuerpos, Señor, para poder glorificarte, Señor. Gracias por cada hermana, cada hermano que pudo llegar a tu casa para adorarte, para venir, Señor, a exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza, pero también gracias, Señor, por aquellos que vas a levantar, Señor, en medio de nosotros, Padre, para que también ellos puedan adorarte, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a impartir en Cristo Jesús. Amén. Denle fuerte el aplauso al Rey. Aleluya, gloria al Señor. Y así vamos a continuar el servicio. Voy a pedir que busquen la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Cristo, gloria al Señor Santo. Poderoso Dios. Santo, santo. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, porque eres bueno. Gracias. Amén, aleluya. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Santo, santo y poderoso es el nombre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 1. Estaremos leyendo versículo del 1 al 14. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Verso 12, hermano. Poderoso Dios. El verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que me mandases algunos que nos enseñen diferente doctrina. Dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, dice, nacido
de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas algunos se apartaron para la queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los mentirosos, y para cuantos según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. doy gracias a Dios nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. El verso 15 de una vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire qué glorioso, ¿verdad? Pablo no se avergüenza, ¿verdad? Voy a pedir a Albert a ver si me puede regular el micrófono, por favor, porque parece que tiene mucho bajo, no sé qué es lo que tiene. Puede sentarse por mientras. Gloria al Señor. Poderoso Dios, porque no traigo corbata. No traigo. Poderoso Dios, gracias. Aleluya, te adoramos. Den una fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, poderoso es el nombre de Jehová. No deje de aplaudir hasta que yo le diga, hermano. Aplauda a Cristo. Vamos a honrar al Señor. Vamos a glorificar el nombre de Cristo en esta tarde, creyendo que Él es el Dios Todopoderoso, creyendo que Dios vino a constituir la salvación, el plan que ningún hombre, que ninguna religión pudo dar, hermano. Este plan que traemos nosotros, hermano, es el plan de salvación que Dios dejó para nuestras vidas, para el pecador, para los matricidas, dice, para los patricidas, para los homicidas, para todos aquellos, hermanos, que necesitan, ¿verdad?, salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Ahora sí, hermano, entramos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. En esta tarde yo voy a hablarle de un tema que se llama el cristiano de hoy. ¿Cómo es que estamos viviendo en los últimos tiempos? Pero el cristianismo que se está tomando comparado al cristianismo que se usaba en la iglesia primitiva, en la primera iglesia donde Pablo empezó, ¿verdad?, a levantar, a discipular. Y esta carta de Timoteo, hermano, es especialmente para nosotros, para los pastores. Es una carta pastoral. Así que no tenemos nosotros nada en contra, sino que miramos, hermano, cómo es que se trabajaba en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Así que Dios ha sido bueno con el hecho de que, ¿verdad?, puso apóstoles, puso profetas, puso maestros, puso pastores. Pero aquí vamos a hablar de Timoteo. ¿Quién era Timoteo, hermano? Timoteo era un hijo cristiano. Sus madres eran judías. Pero ¿quién se acuerda quién era su padre Timoteo? ¿Quién se acuerda, hermano? Nadie se acuerda quién era el padre de Timoteo, hermano. A lo mejor usted dice gracias.
la Biblia dice, a lo mejor usted dice, ¿verdad? Que ¿por qué el padre de Timoteo no se menciona mucho? Pero Timoteo tenía padre. Era un hombre griego, aunque no dice su nombre, ¿verdad? Pero era un hombre griego, sus madres eran judías, su abuela era judía. Así que Timoteo había sido un discípulo, ¿verdad? Un discípulo que el Señor había levantado para la obra de Cristo. Bien, hermano. Lo que yo quiero enseñarles dice, en el verso 1, dice, Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Este hombre, ¿verdad? Había mirado algo, Pablo había mirado algo en Timoteo, hermano. Entonces, Pablo le llama a Timoteo, ¿para qué, hermano? Para que trabaje con él, para trabajar en equipo. Entonces, Pablo le dejó un encargo, hermano, pero antes de darle ese cargo a Timoteo, ¿verdad? Pablo había visto las cualidades que tenía Timoteo, hermano. Entonces, Timoteo era un hombre que fue llamado, hermano, para pastorear, para ser el sacerdote de la iglesia, donde muchos de nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que Dios nos levantara como sacerdote, que Dios dijera, este hombre, esta mujer la tengo preparada para el ministerio. Y claro que sí, hermano, pero a veces nosotros perdemos, hermano, la dirección que Dios nos da. Pero qué bueno que Pablo nunca dejó a quién, a Timoteo. Qué bueno que su abuela, qué bueno que su mamá siempre estaban con Timoteo enseñándoles la palabra de Dios. La importancia de una madre, la importancia de una abuela y la importancia de un apóstol, hermano, que tuvo, ¿verdad?, ese amor hacia Timoteo, inspirándole Timoteo confianza a Pablo. Entonces, lo más precioso, hermano, es que cuando uno tiene confianza dentro de la iglesia, Pablo había mirado que Timoteo era un hombre que se podía confiar, hermano. No era cualquier hombre. Hay gente que usted no le puede confiar. Hay gente que a veces hay una información, hermano, y a veces no te quieren decir, hermano. Y hay gente que a veces habla lo que no debe de hablar, hermano. Pero Timoteo tenía cualidades de un pastor, hermano. Entonces, nosotros como pastores, hermano, a lo mejor la gente, cuando vamos por ahí, la gente dice, bueno, nos toman como cualquier cosa, ¿no? Pero una cosa yo quiero decirle, hermano, que Timoteo había sido llamado para el ministerio. Así que la primera y segunda cosa que Pablo había hecho, parece que en el segundo encarcelamiento que Pablo tenía, ¿verdad?, que había estado por ahí, los cristianos de la iglesia primitiva, dice aquí, sufrieron encarcelamiento, rechazos, pero no se cansaban de predicar la palabra de Dios. Entonces, hermano, a pesar de que estaban en las cárceles, a pesar de que les prohibían muchas cosas, ellos no se cansaban de predicar. No se cansaban de estar, ¿verdad?, en la predicación, en el evangelio del Señor. Entonces, mucha gente, hermano, dice, ¿por qué estos hombres no se cansaban? Porque estos hombres, estando en la cárcel, en la prisión, aún seguían predicando el evangelio. Entonces, nosotros vemos con qué tenacidad, hermano, con qué veracidad estos hombres entregados a Dios, hermano, habían hecho, ¿verdad?, que la obra de Dios siguiera creciendo. Entonces, Pablo, ¿verdad?, había puesto su mirada en Timoteo. ¿Por qué? Porque tenía cualidades, hermano. Porque sabía que Timoteo podía encargarse de la iglesia de Éfeso. Entonces, no era una tarea muy fácil para Timoteo, ya que en ese tiempo había mucho fariseísmo. Entonces, principalmente el tema que iba a hablar, a quién les iba a predicar, a quién les iba a hablar el evangelio, iban a ser a los fariseos. Y un fariseo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, hermano, crea dificultad. Crea siempre división, siempre va a andar con cosas, hermano. Entonces,
¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia, hermano? En el tiempo de Timoteo, nosotros podemos ver que Pablo comparte sus planes de visita, ¿verdad? Donde Pablo tenía que estar siempre con Timoteo para enseñarle, para instruirle, hermano. Entonces siempre Pablo, ¿verdad?, instruía ¿a quién? A Timoteo. Porque iba a tener lucha, iba a tener pruebas. Entonces dentro de lo que es el cristianismo, dentro de lo que es la palabra de Dios, Pablo había despertado el amor hacia Timoteo. Aunque Pablo, ¿verdad?, no se mira mucho, ¿verdad? Pero Pablo comparte sus planes, ¿verdad?, para predicar el reino de Dios. Si vamos ahí, sin perder esta escritura, atrasito en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 30. Vamos a ver qué es lo que hacía Pablo. El verso 31, los dos, a ver si me ayuda a leerlo. Gloria a Dios. Hechos 28, el verso 30 y 31. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? A ver, léalo por favor. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria al Señor, gracias, hermano. Así que Pablo, ¿dónde estaba, hermano? ¿Dónde estaba Pablo? Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una ¿qué? Casa alquilada. Era una cárcel. Sí, Pablo, ¿verdad?, estaba, como quien dice, encarcelado en una casa alquilada, ¿verdad? Entonces dice ahí, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, no abiertamente y sin impedimento. Sí, abiertamente dice, ¿verdad? Sin impedimento. Así que Pablo, hermano, a pesar de que estuvo, ¿verdad?, pasando por pruebas, por luchas, no dejaba de predicar. Aún estando en una casa, ¿verdad?, que era alquilada supuestamente, pero lo tenían retenido. Lo tenían ahí detenido, pero la gente venía, hermano, para que Pablo pudiese orar por ellos, para que Pablo pudiese compartir las buenas nuevas de salvación, hermano. Entonces, dése cuenta, hermano, el tipo, el modelo de Pablo, no era un modelo cualquiera, hermano. Era un modelo que traía la unción del Espíritu Santo. Era un modelo, hermano, que tenía la energía, que tenía el poder, hermano, para poder decir la palabra de Dios. Que tenía la unción, hermano, que cuando oraba por los enfermos, la gente sanaba. Que cuando venía la palabra de Dios, tocaba los corazones y la gente se iba convertida al Señor y iba transformada y cambiada porque habían aceptado a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, qué precioso, hermano. Es cuando un ser humano le sirve con todo el corazón a Dios. Qué precioso es cuando usted se acerca y dice, Señor, yo no quiero ser de este tipo de cristianos del día de hoy, hermano. El día de hoy hay cristianos, hermano, que no dan la medida, hermano. ¿Verdad? Que porque a veces los miramos, hermano, cansados, a veces los miramos que no quieren venir a la iglesia, a veces los miramos apartados, ¿verdad? Entonces ese tipo de cristiano, hermano, no sirve. Ese tipo de cristiano debe ser desechado, hermano, debe ser levantado, ¿verdad? O desechado, hermano. ¿Por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de Dios. La palabra de Dios dice bien clara, ¿sí?, que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de Dios, sino los que hacen ¿qué? Está claro, está sencillo, hermano. Si usted no ha aprendido a hacer la voluntad de Dios, hermano, si se ha atorado, si se ha apagado, si ha quedado dormido, si se ha quedado a veces con las pestañas pegadas, hermano, porque son las 12 del día, las 1 de la tarde, y usted está durmiendo todo el tiempo, hermano, pero no le da tiempo al Señor. No hace la voluntad de Dios, entonces hay peligro, hermano. No es suficiente, Pablo decía, no es suficiente
¿verdad? Que yo me quede en la cárcel y que nomás me la pase durmiendo. No es suficiente que yo solamente esté ahí, ¿verdad? Sino que hay que anunciar el evangelio. ¿Cómo es que la gente venía a Pablo, hermano? Porque Pablo, mucha gente lo conocía. Sabían que Pablo era el apóstol. Y dice ahí que vinieron a una casa que estaba alquilada ahí, especialmente para que Pablo pudiese hablar, pudiese predicar, pudiese orar por los enfermos. Entonces, el cristianismo de hoy no tenemos casas alquiladas. Tenemos a lo mejor iglesias donde la gente puede venir a orar. A lo mejor en tu casa nunca la has usado para oración. Tu casa nunca la has usado, ¿para qué? Para hacer células, estudios bíblicos allí. A lo mejor tu casa no la has usado, ¿verdad? Para que vengan y conozcan el evangelio del Señor. Entonces, qué diferente, hermano, el cristianismo de ayer al cristianismo de hoy que se está viviendo. Yo sé que tu casa, a lo mejor ni ángeles hay ahí, porque hay gente que no le gusta que vayan a orar por su casa. Mucho menos dar estudios, mucho menos venir y hacer un estudio bíblico. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué la gente está cambiando? ¿Por qué la gente no ha agarrado la dirección de la iglesia primitiva? Porque se está quedando, hermano. La iglesia se está quedando atrás, se está quedando. Y este es el momento, hermano, para que nosotros nos pongamos listos. ¿Sí? No todo el que dice Señor, sino los que hacen ¿qué? Su voluntad. Vamos a Romanos capítulo 15, verso 24, para ver si Pablo anduvo por otras partes, anduvo por Roma, pero también seguía predicando el evangelio. A ver, alguien que me ayude a leer Romanos capítulo 15, verso 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminada ya por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Dónde andaba Pablo ya? España. En España. Nosotros no podemos ir ni a Tucson siquiera. Pero Pablo andaba ¿dónde? En España. No queremos ni salir de Peoria a Mesa, ni de Mesa a Avondale, hermano, porque ese hombre era atrevido. Ese hombre traía el evangelio por dentro. Ese hombre traía el amor de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque se hace falta mucho. Para amar a Cristo, la iglesia, hermano, hace falta mucho. Cuando uno ama a Dios de todo corazón, uno le es primeramente sincero a Dios. A Dios. A Dios no le falla. Cuando uno ama a Dios, hermano, tú le correspondes con todo el corazón a Dios. Cuando amas a Dios, le correspondes a la iglesia, a la obra de Dios, a hacer la voluntad. Cuando tú amas a Dios, no hay nadie que te pueda cerrar las puertas, hermano, porque el amor de Cristo está en ti. Por eso es que Pablo podía viajar a España, podía viajar ¿a dónde? A Roma. Entonces, había una libertad, hermano, porque Pablo amaba ¿a quién? A Dios. Vamos a leer el verso del 1 al 2, donde estamos. Gloria al Señor. Santo y poderoso. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Para que usted mire que Pablo era el apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por mandato de quién? De Dios. No era de hombre, hermano. ¿Era de quién? De Dios. Entonces Pablo tenía el amor, hermano. Aunque le había regado, como dice, como lo que leímos, ¿verdad? Si había el pecador, ¿verdad? Por ahí, por ignorancia, incredulidad, por eso a lo mejor lo hizo, ¿verdad? Pero ahí está el verso 1, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, qué bonito, hermano, cuando el mandato de Dios llega a tu vida, ¿verdad? Nadie te va a poder separar, nadie va a poder hacer nada, porque hay un mandato de Dios para ti. Hay una esperanza de Dios en tu vida, que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Por eso el cristiano de hoy, hermano, debe ser diferente. Tiene que entender el mandato de Dios, no el mandato de los hombres, hermano. Como pastor, yo le puedo decir, hermano, hay gente que yo he mandado, hay gente que le he dicho, hermano, tenemos que hacer esto,
Y a lo mejor la gente no lo hace, pero no es mi mandato, es mandato de Dios. Entonces, Pablo tenía la seguridad de que cuando él miraba a un hombre, ¿verdad? Cuando él miraba a esa persona que tenía el llamado, se dirigía a esa persona. Y entre los muchos que estaban ahí, había un niño, hermano, que había estudiado desde pequeño las escrituras. ¿Sí? Su abuela Eloida y su mamá, ¿cómo? O al revés. ¿Quién era la mamá de Timoteo? Eloida, Eunice, amén. Eunice y su abuela Eloida. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí? Entonces, el libro de Proverbios dice, instruye al niño desde ¿qué? Desde pequeño. ¿Sí dice así, sí o no? Así que Timoteo podía haber seguido el camino. Mire, hermano, ¿cuántos tienen hijos? Levanten su mano, ¿quién tiene hijos? Entonces, Timoteo podía haber seguido como hombre, como varón, ¿verdad? ¿El ejemplo de quién? ¿De su mamá o de su papá? Los niños aquí en el tiempo que estamos viviendo, en el cristianismo de hoy, hermano, los niños quieren seguir y quieren hacer lo que son sus papás. ¿Sí o no? Casi la mayoría de los niños tienen como héroe a su papá. Los quieren. Ay, yo quiero mucho a mi papi. ¿Por qué? Porque el día que yo quiero una bicicleta, él me la compra. Él es a todo dar. Mi papi me compra todo. Entonces, los niños siempre como que se van a recargar más ¿a quién? Al papá. ¿Sí? Hasta el mismo carácter que tiene el papá, a veces los niños lo tienen. Por eso yo quiero a mi hijo. ¿Por qué? Porque salió igualito a su padre. ¿Sí? Pero qué bueno que Timoteo no siguió. ¿A quién? ¿El ejemplo de quién? De su papá. Porque su papá era un hombre griego, hermano. ¿Sí? La Biblia no nos describe que el papá de Timoteo era 100% cristiano. Es más, no. Se mira que anda en la oscuridad, que está apartado. Era un hombre pagano, ¿verdad? Era un hombre que andaba en pecado. Entonces, qué importante, hermano, cuando tú instruyes a tus hijos desde pequeño. Y Timoteo había seguido el consejo de su mamá, no el de su papá. Si no, Timoteo hubiera quedado ¿dónde? En el mundo, igual que el papá, se hubiese ¿qué? Apartado. Por eso los padres es importante, hermano, que tú traigas a tus hijos, que tú traigas a tus hijas, que no los dejes ni un domingo, ni un martes, ni un jueves, ni un día de servicio, que te los traigas, hermano. Que en vez de que se vayan al baile, en vez de que se vayan al cine, que en vez de que se vayan a otro lado, hermano, tráetelos. Instruye, dice, a tu hijo, desde que sea pequeño. Entonces, Timoteo había pasado, hermano, la vida al lado de su mamá y de su abuela, ¿verdad? Creciendo en la escritura, en el conocimiento, en la sabiduría, en la entrega del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Timoteo había sido apartado para Dios también. Aunque iba a empezar como pastor, en el verso 2 en adelante, vamos, hermano, Timoteo dice, ¿qué es, hermano? Verdadero hijo de la fe. Timoteo era un verdadero hijo de qué? Pablo sabía, tú, Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe. No eres cualquier cristiano, no eres cualquiera que se va a doblegar, no eres cualquiera que va a darle la espalda a Dios. Tú eres un verdadero hijo de la fe. La fe que tú tienes, aunque estés solo, aunque no tengas que comer, aunque estás pasando prueba, yo sé que eres un hijo de fe. ¿Sabes por qué? Porque el que te respalda es Cristo Jesús. En el que confías tú se llama el Dios Todopoderoso. Por eso eres hijo de la fe. Porque Dios te escogió. Porque crees en el Señor por esperanza. Aleluya. Tienes fe, Timoteo.
dice ahí. Tienes gracia. Hay gente que no tiene gracia, hermano. Gracia. Tenemos que ir a la gracia primeramente de Dios. Hermano, ¿cómo está? Vamos a cantar un canto. Amén, hermano. ¿Cuál cantamos? Sácale la lengua al diablo. Vamos a... Tienes gracia. Que cuando tú subes al altar, cuando tú vienes a entonar un canto, una alabanza para Dios, y dices, hermano pastor, traigo aquí una pista, pero vengo a cantarle con el corazón al Señor. No vengo a cantarle a ustedes. Tápense las orejas si quieren. Lo que yo vengo a cantarle a un Dios todopoderoso. Hay gracia para adorar el nombre de Cristo. Aleluya. No es como aquellos que le andan diciendo, lo sé papi, lo sé papi. Cada día pienso en ti. Lo sé mami, lo sé mami. ¿Qué es eso, hermano? Usted no viene a cantarle al amor, no viene a cantarle a la juventud, ¿verdad? Usted viene a cantarle a Cristo. Usted viene a adorar al Rey, hermano. Entonces Timoteo tenía gracia, hermano. A pesar de que había sido llamado, ¿para qué? Para ser un pastor, un sacerdote, para encargarse de la grey, hermano. Tenía que tener también, ¿qué? Gracia. Entonces Pablo dice, este hombre tiene fe. Este hombre tiene gracia. Es muy diferente a muchos. Verdadero hijo de la fe. Gracia. ¿Y qué más dice? Misericordia y paz, dice. ¿De quién? ¿De nuestro qué? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, no andaba vacío el hombre, hermano. El hombre no andaba, como quien dice, chocando con los postes de ahí o pidiendo limosna, hermano. El hombre tenía sus cualidades. Lleno del amor de Dios, del Padre. Lleno del amor de ¿quién? Del Hijo. Entonces, ¿cómo está el cristianismo de hoy, hermano? Cualidades que necesitamos nosotros. Ser llenos de fe, de gracia, de misericordia, de amor principalmente. ¿Verdad que se va perdiendo todo eso? ¿Verdad que ya no hay iglesias que tengan estas cualidades? Ya no hay hermanos que tengan esa misericordia. Ya no hay hombres que tengan ese amor, hermano. Ya no hay hombres que tengan esa fe, esa certeza, esa esperanza. Ya no hay mujeres tampoco. Porque las mujeres en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo, venían y se arrodillaban aquí. Oraban y clamaban a Dios. Los varones, hermanos, metidos en la presencia del Señor. Y si usted quiere quejarse, hermano, primero lea la carta de Timoteo, hermano. Lea también el libro de los Hechos de los Romanos, hermano. ¿Cómo es que Pablo, estando encarcelado en el primer viaje, en el segundo viaje, por 2 veces fue encarcelado por tantas veces, hermano? Pero él no dejaba de adorar al Rey. Porque Pablo también tenía fe, tenía gracia, tenía misericordia, tenía amor. Entonces, los verdaderos cristianos, hermano, se van a conocer en lo que son, hermano. Así que el padre de Timoteo era un griego pagano, hermano. Vamos a ver Hechos capítulo 16, allá atrásito, sin perder esta escritura. Para que veamos nada más, no dice la palabra mucho del padre de Timoteo. Hechos capítulo 16, verso 1. ¿Qué dice, hermano? Después llegó ¿a dónde? A Derbe. ¿Y a dónde? Y a Listra. Mire por dónde andaba este. Y he aquí, dice, había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer, ¿qué? Judía. Usted no sabía que la mamá de Timoteo era ¿quién? Judía, creyente. Pero el padre era ¿quién? Era griego. El silencio del padre de Timoteo, que no habla, que no se explica nada, pero su silencio da mucho que decir. A lo mejor usted dice, es que mi esposa no es cristiana. Su silencio, ¿verdad? Su
su forma de ser, que nunca lo ve, nunca comparte, nunca habla. Entonces, el silencio del padre de Timoteo nos indica a nosotros que era un hombre pagano, apartado de la fe, apartado del Señor. Entonces, ¿cuántos varones hay así, hermano? En los hogares, ¿verdad? El padre, así como el padre de Timoteo, ¿verdad? Que están en silencio. Eso quiere decir que su padre no era creyente, sino era un pagano. Pero qué triste, hermano, es saber que los padres del día de hoy no quieren que sus hijos vengan a las iglesias, hermano. Hay padres que le prohíben a sus hijos. Pero papi, mi mami va a la iglesia, usted déjela que ella vaya, pero usted no vaya. Eso es triste, hermano. Usted se va a quedar aquí porque ustedes tienen que hacerse hombres, ustedes tienen que arreglar motores o cortar la yarda o a quedarse o nos quedamos a jugar o a ver una película y compramos aquí palomitas, pero usted no va a la iglesia. ¿Sí? Qué triste es ver padres de eso, que les impiden a sus hijos que vengan a la casa del Señor. Y sí hay, sí, hermano, porque a veces van y les rentan mejor una película y se quedan ahí y se los va ganando. Pero qué bueno que su abuela y su mamá decían: no te quedes a ver películas. Timoteo, no vayas al cine. Timoteo, no vayas al baile. Pues ¿qué puedo hacer, mami? Pues déjeme hacer algo, porque pura palabra, pura oración no le hace. Métete. Entonces Timoteo, la palabra de Dios dice que le gustaba hacer muchas ¿qué? Muchas pesas. Era como un atleta, hermano. Pues cuando menos, pues, le gustaba eso. Dice: mami, pues cuando menos voy a hacer unos botes ahí con cemento y voy a empezar a ejercitarme, porque pues, ustedes nomás me quieren tener orando y leyendo la palabra, orando y leyendo la palabra. Pero Pablo le dice: mira, Timoteo, yo sé que estás pechugón, dice. ¿Sí? Pareces pulpo. Te ves cuadrado, pero ¿sabes qué? El ejercicio corporal, dice Pablo, no te va a servir. No te sirve. Lo que te va a servir a ti es el ejercicio que tú tienes adentro del corazón. Como Pablo le estaba diciendo eso, yo creo que Timoteo se sintió: ahora ni ejercicio puedo hacer. Hay gente que se desbarata haciendo ejercicio todo el día. Hacen ejercicio en la mañana, en la mediodía y en la noche. ¿Sí o no? Yo conozco gente que va en la mañana, va en la mediodía y va en la noche. Entonces Pablo le dice: no sirve de nada. Ejercítate en la fe. Pablo le decía: ejercítate en la fe, en el poder del Espíritu Santo. No te dejes engañar por cualquier fábula, por cualquier persona, dice. En eso tienes que ejercitarte. Pon tu fe en el Señor, dice. Porque van a venir muchos engañadores. Van a venir en contra de la doctrina sana del Señor. Pero tú mantente parado en la fe. Mantente parado en la roca que es Cristo Jesús. Y de ahí nadie te puede tumbar. Esa es la fuerza que tú tienes. Pero no es fuerza corporal. Es fuerza del poder del Espíritu Santo. Nadie te va a tumbar. Entonces, creyentes del día de hoy, hermano, que no les gusta orar, que no les gusta meterse al Señor. Muchas veces los padres, hermanos, tienen que darle el permiso a los hijos para que puedan desarrollar su ministerio en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque es bíblico. Proverbios capítulo 22, verso 6. A lo mejor usted ya lo sabe de memoria, hermano, pero para que usted sepa, hermano, que es bueno que usted traiga a sus hijos, que no los deje en su casa, no los deje ver televisión, no los deje nada. ¿Qué dice? A ver, Proverbios. Nadie lo sabe. ¿Instruye a quién? Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, como que Eunice y Eloida sabían cómo instruir a quién.
Timoteo. Entonces, si usted no lo instruye a sus hijos, ¿cuántas veces usted se sienta en la mesa para instruir a sus hijos? Sea real, hermano. ¿Cuántas veces? ¿Verdad que no? No lo instruye, amigo. Tienes que... Vamos a estudiar la palabra un ratito. Vamos a estudiar esto. Pero también tenemos que ir a la iglesia. Pero también tenemos que ir al estudio bíblico. Instruyes. Entonces, Timoteo, hermano, ¿verdad? Tenía cualidades, tenía algo precioso dentro de su corazón. La enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué le gustaba la enseñanza? Porque tenía ya el conocimiento, tenía la práctica, tenía ya la costumbre de ¿qué? De estudiar la palabra, de escudriñar. Entonces, cuando Timoteo fue creciendo, hermano, él todavía seguía en esa práctica. Si usted no practica del día de hoy, hermano, a leer la palabra de Dios, si no pone a sus hijos a leer la palabra de Dios, pues nunca la van a leer, hermano. Sus hijos van a saber solamente con qué. Puro teléfono, hermano. Hay niños de 3, 4 años en adelante que ya no sueltan el teléfono. Y te lloran a los 11, 12 años, te andan llorando para que tú le compres el teléfono. Porque si no traen sus teléfonos, pues entonces, pues no son ustedes no son sus papás. Es lo primero que dicen: papi, si no me compra, mami, si no me compra, entonces tú no eres mi mamá, ni tú eres mi papá, no me quieres. Nomás porque no quieres comprar un teléfono. Pero ahorita los niños no quieren leer la palabra de Dios. Te dicen que ellos están estudiando la Biblia en el teléfono, pero están viendo otras cosas. ¿Sí o no? Timoteo estaba bien instruido. Entonces, por eso Timoteo fue criado en la enseñanza, hermano. ¿A cuánto le gusta la enseñanza? Nadie dice amén. Si al cristiano, hermano, no le gusta la enseñanza, entonces hay algo, hermano, que está fallando. La palabra de Dios dice completamente, ¿verdad? Que esa persona está incompleto, está vacío, está sin entendimiento, sin conocimiento. Una persona que no le gusta la enseñanza, que no le gusta el estudio bíblico, está incompleto, sin conocimiento, sin entendimiento, sin sabiduría, seco, muerto, vacío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que usted no puede decirle a su hijo, verdad? Yo quiero que tú seas doctor. Y su hijo va a ir a comprar un maletín y luego va a comprar ahí un bisturí para rajar cuerpos ahí. Y ya va a ser doctor, ¿verdad que no? El muchacho tiene que pasar por una ¿qué? Enseñanza. ¿Tiene que qué? Tiene que aprender, hermano. ¿Sí? Tiene que estudiar. Para llegar a ser un buen ¿qué? Doctor. Si no, yo no lo mando, ¿verdad? Yo no lo voy a mandar nada más a que le diga: tú eres ya doctor, ándale, ve, agárrate el maletín y ve, troza manos, narices y todo. ¿Verdad que no? Tienen que estudiar, hermano. Entonces tienen que prepararse. Entonces la cualidad, hermano, el cristianismo, lo que tenemos nosotros, es que si no nos preparamos en la palabra del Señor, estamos vacíos. Nunca vamos a poder ser ¿qué? A ser doctores. Nunca vamos a poder hacer ¿qué? Sacerdotes. Nunca vamos a poder tener un llamado de parte de Dios, porque no nos gusta la enseñanza. No nos gusta el estudio bíblico. Entonces, una persona que quiere, ¿verdad?, amar al Señor con todo su corazón, tiene que prepararse también. Usted iría con un médico así, hermano, a que le dijera: a ver, voy a examinarte el corazón. Usted iría con confianza con ese hombre, sin conocimiento. Lo mismo, hermano, la gente de allá del mundo no viene, hermano, porque a veces no sabemos la palabra. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hablar? Pues cuando menos háblale San Juan capítulo 3 verso 16 y ya. Entonces necesita prepararse el pueblo. Entonces Timoteo tenía, ¿verdad?, esa preparación desde pequeño, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos le gusta la enseñanza, hermano? Bueno, sí le creo, porque usted sí viene. Pero hay gente que no le gusta la enseñanza, que no le gusta la oración, que no le gusta venir al servicio. Entonces, ¿cómo es el cristianismo de hoy? ¿Cómo?
tan diferente, hermano. Entonces el Señor nos exhorta a nosotros, ¿verdad? Que hagamos la voluntad del Señor. ¿Timoteo le gustaba? Claro que sí le gustaba. ¿Cuántos creen que necesitamos del conocimiento de Dios? ¿Sí o no? Dígale que está a su lado. Usted y yo necesitamos el conocimiento de Dios. A ver, recio, hermano, para escucharle cuando viene. Usted y yo necesitamos el conocimiento de Dios. Oseas, capítulo 4. Vamos con Oseas, a ver. Capítulo 4, verso 6. Si no sabe, hermano, dónde está Oseas, porque no viene al estudio bíblico. Está después de Proverbios. Vamos a leer Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. ¿Sabe por qué fue destruido el pueblo? Porque a la gente no le gusta la enseñanza. Porque no le faltó conocimiento. ¿Por cuanto qué? Por cuanto tú desechaste el conocimiento, la enseñanza, la instrucción. ¿Qué dice Dios? Yo te echaré del orgulloso, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es más duro. Desechaste la ley de Dios. Desechaste el conocimiento. Timoteo. Señor, yo no he desechado el conocimiento, estoy aquí. ¿No has desechado la ley? No, Señor, aquí estoy. Y los cristianos del día de hoy desechan el conocimiento, la enseñanza, las perlas de Dios que Dios da. Y la respuesta de Dios, mira, si tú desechas el conocimiento, si tú desechas la ley mía, dice Dios, ya no viene solamente contigo, sino también va a desechar ¿a quién? A tus hijos, a tu familia. Porque hay papás y mamás, hermanos, que les prohíben, que se enojan con sus hijos. No te quedes, no vayas, ¿qué vas a hacer? Ay, no te metas tanto. Ay, nomás por encimita vamos a llevarlo de Dios. Entonces, el peligro que corren muchas, ¿verdad? Muchas familias cristianas, hermano. Mamá, papá, que no están llenos del conocimiento. Otra vez es lo mismo, ya me sé todo, es lo mismo, todo el tiempo predica lo mismo el pastor, todo el tiempo es lo mismo. Habla lo mismo y no se cansa y es lo mismo.